¿no? La cual tiene, pues, un marco de una problemática, ¿verdad? Tiene, un estado del arte, objetivos específicos, generales, metodología, procedimientos, ¿no? Previamente ya definidos. Y bueno, como resultado de la investigación, se pueden elaborar diferentes documentos, ¿ok? Diferentes publicaciones académicas que nacen de esta investigación, ¿no? Por ejemplo, una de ellas puede ser este tipo de publicación que podemos ver acá. ¿Se puede estar compartiendo? No, disculpe, ingeniero, no se ve Bueno, visualizado. ya, a ver, vamos a ver de nuevo, ¿ya? Ahora sí se puede ver. Sí, Ahora recién, sí. ok. Muy bien, ahora sí. Parece que se salió ya. Entonces, la investigación, como les decía, ¿no? Inicialmente establece, pues, se basa en una problemática, ¿no? Inicial. Se establece, pues, una hipótesis, ¿no? Una formulación de problema y finalmente una hipótesis, el estado del arte, unos objetivos, ¿no? Y una metodología para esta investigación. Pues una vez concluida la investigación, ¿no? Se pueden elaborar diferentes tipos de publicación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de publicación académica, le podemos llamar así, que es un póster, ¿no? Que es una forma de presentar los resultados de la investigación de manera muy concisa, ¿no? Como podemos ver acá. También tenemos los artículos científicos que nosotros hemos visto, los journal papers, ¿no? Que tienen pues una extensión de más de 12 páginas, ¿no? Unos llegan hasta 20 páginas. Y acá sí existe pues un contenido mucho más extenso de la investigación. Otro tipo de publicación puede ser una tesis, por ejemplo, ¿no? De pregrado, de maestría o de doctorado, ¿verdad? Y incluso una investigación académica puede llegar a ser un libro o parte de un libro, ¿no? ¿Ok? Pues estas son algunas de las principales publicaciones académicas que hay. Hay otros tipos, ¿ok? Muchas veces varían dependiendo de las especialidades del conocimiento, ¿no? Pero bueno, no vamos a ver esas. La idea es tener una idea general de esto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro de los tipos de publicaciones, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos las tesis, los libros, capítulos de libros, y también están los artículos, ¿no? De manera general, los artículos científicos que pueden ser journal paper, que es lo que ustedes han estado leyendo o han leído para su estado del arte, ¿verdad? Que están indexados en Scopus, por ejemplo, están en Aquiles Q1, Q2, ¿cierto? Pero también existen conference papers, que son artículos cortos, ¿no? Normalmente no más de 10 páginas, muchos de ellos son pues de 6, 8 páginas, y en él normalmente se presentan o avances de una investigación, digamos, extensa, que puede ser de maestría o doctorado, o en el caso de ustedes, escribir un conference paper de una investigación con unos objetivos establecidos previamente, ¿no? Que permite justamente poder escribir pues hasta 6 o 8 páginas, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos un tipo de artículo científico, este es un journal, ¿no? Un journal paper, ¿sí? Y acá podemos ver un poco la diferencia entre el journal paper y los conference paper, ¿no? Conference paper se le llama artículo corto, más o menos la cantidad de páginas que tiene un conference paper. Muchas veces esto depende del congreso. Entonces acá podemos ver que un conference paper o artículo corto está ligado a un congreso, ¿no? Es decir, un congreso que se da cada año, cada 2 años, y ya abre su convocatoria para el envío de estos conference papers y puedan ser expuestos, ¿no? Ante un público que asiste al congreso y luego puedan ser publicados en un proceeding, ¿no? El cual termina siendo indexado en Scopus, ¿no? Y ustedes ya conocen lo que es Scopus, ¿cierto?
Y estamos con los journals, ¿no? Indexados en Scopus, los journal papers, que normalmente tienen más de 12 páginas. Y estos journals no, digamos, son presentados en congresos, sino directamente son sometidos a la evaluación de alguna revista científica, o en este caso, por ejemplo, un journal, ¿no? Como le podemos decir nosotros, ¿no? Un ejemplo, este es un journal, ¿no? Al cual se puede someter algún artículo, pues, de este tipo, ¿no? Se somete, ahí lo evalúan y hay un procedimiento para que finalmente sea publicado, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos dos casos, ¿no? Los tipos de artículos, digamos, a qué están involucrados, están, normalmente nosotros trabajamos bastante con los que están, en verdad trabajamos solamente con los que están indexados en Scopus. Hay muchas conferencias y muchos artículos, muchos journals que no están indexados en Scopus, ¿ya? Existen. Entonces, pero como han visto ustedes, nosotros trabajamos solo con los que están indexados acá. Y ya sabemos lo que es Scopus, es una base de datos bibliográfica, ¿no? En la cual me da solamente los resúmenes de Scopus. Yo no puedo descargar los artículos, para eso tengo que irme a la misma página del journal o del congreso a descargar el proceeding o el artículo que me interesa, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí la parte de, digamos, qué es una publicación académica, los tipos de publicaciones que hay, un poquito más de lo que son los congresos y los conference papers o los journal y los journal papers, ¿no? Y lo que es Scopus. Entonces, bajo este contexto, ustedes lo que van a hacer es escribir un artículo corto, un conference paper, a partir de la investigación que han estado avanzando hasta ahora, ¿no? Y ahora comenzamos ya con lo que es el artículo científico, es decir, algunos tips, algunos criterios para que ustedes tomen en cuenta al momento de escribir el artículo científico aquí en el curso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver y vamos a usar como ejemplos, ¿no? De algunos artículos para que ustedes tengan la idea clara, ¿no? ¿Y por qué vamos a ir haciendo eso? Porque justamente cada ítem que van a ver ustedes de aquí en adelante es evaluado porque existe una rúbrica de evaluación del artículo. Y todo lo que vamos a ver, cada uno de ellos es evaluado. Cada uno de esos ítems tiene una nota de la rúbrica. Por lo tanto, la idea es, si alguno tiene alguna consulta, una duda, pueda preguntarlo, ¿no? Al final de la sesión yo creo que es mucho más práctico, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es el encabezado, ¿no? Esto de acá que aparece al inicio de los artículos, ¿no? Y es lo que inicialmente aparece en Scopus, por ejemplo, ¿no? Ya, esto es lo que aparece. Entonces, ¿qué cosa aparece? El título, los autores, la afiliación, ¿no? De tu universidad, los correos electrónicos, el abstract, ¿no? El resumen, y los keywords, ¿no? Entonces, ¿por qué el encabezado es importante? ¿Por qué yo debo escribir adecuadamente el título? ¿No? ¿Por qué debo trabajar el abstract, o sea, el resumen? ¿Por qué debo pensar bien las palabras clave que voy a colocar en esta parte del encabezado? ¿Por qué? Porque esa información es la que está en donde, en Scopus, ¿no? Entonces, ustedes cuando han buscado, han visto, pues, a ver, voy a buscar con palabras clave, ¿no? Entonces, a mí me interesa el concreto reforzado, ¿no? Me interesa agregados reciclados y me interesa el comportamiento de la flexión. Entonces, coloco esas palabras clave acá en el Scopus, que te ayuda a buscar así con algunas palabras, y te va a salir, ¿no? Te va a salir. Entonces, y acá cuando tú le das clic sale el abstract solamente, ¿no? Esta parte de acá. Y esto ya te da una idea si es que ese artículo te sirve o no te sirve, porque obviamente debe estar alineado un poco a lo que tú estás investigando, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo va a suceder si es que tú tienes un artículo, un conference paper publicado y acá está en el Scopus, ¿no? Y lo que vas a publicar. La idea es que te encuentren fácilmente, vean qué es lo que has hecho claramente en el abstract y luego te lean, ¿no? Y te citen, porque, digamos, a mí me encontré interesante tu trabajo.
Pero para eso primero te tienen que encontrar. Y si tú colocas un título que no está muy bien trabajado, que no tiene las palabras, los términos que describan tu investigación, colocas un abstract que es muy poco claro, el que lo lee dice no entiendo, no sé en verdad qué es lo que ha hecho, por qué ha hecho ese trabajo, qué ha obtenido, y los keywords también, peor aún, usas palabras que no han sido bien seleccionadas, entonces la persona inicialmente que te encuentra acá no le va a interesar buscar el artículo posteriormente, ¿no? Para leerlo y finalmente citarlo, que es la idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá encuentras tu artículo, ¿no? En el Scopus, puedes ver solamente esta información general, ¿no? El encabezado, el título, ¿verdad? Los autores, correo, afiliación, abstract y keyword, ¿no? Eso es lo que sale en el Scopus, nada más. Luego tú tienes que ir, obviamente, aquí a este journal, a la página web donde está este journal, a descargar el artículo, ¿no? Entonces, como puedes ver acá, en la rúbrica que te dan a evaluar, te evalúan qué cosa, el título, ¿verdad? Expresa de forma clara y específica el problema, el aporte, la técnica y el escenario, ¿no? El abstract también, ¿no? Las palabras clave, mínimo 5 palabras clave, entonces tienen que estar, ¿qué cosa? Relacionadas con tu investigación, no puedes poner cualquier palabra clave que no tenga, no esté alineada a tu investigación, ¿ok? Bueno, entonces esa es la primera parte, que es el encabezado, ¿no? Con esa información, yo creo que ahí ustedes no deberían tener ningún problema, ¿verdad? Porque es la parte, vamos a llamarlo así, más simple, ¿no? Ahora, después de eso, sigue el siguiente ítem, que es la introducción. Entonces, en la introducción, como puedes ver tú, seguimos con este mismo artículo, ¿ya? Acá puedes ver que la introducción contempla, ¿qué cosa? Digamos, tiene que tener cuatro partes, ¿no? O estas cuatro partes o estos cuatro ítems deben estar en tu introducción. Lo primero, dejar claro cuál es el problema, ¿no? El problema que, digamos, propicia hacerle una investigación y escribir este artículo, ¿no? Obviamente ese problema va a estar alineado al aporte, ¿no? ¿Ok? Y a lo que coloques mucho más adelante. No vas a escribir acá, el problema es A y el aporte es B, yo he hecho los ensayos Z y concluyo W, ¿no? Entonces tiene que estar todo alineado. Aquí, por ejemplo, ¿qué dice acá? Habla de los modelos constitutivos, modelamientos, el modelamiento de, ¿cómo se llama? Modelamiento clásico, ¿no? En base a las teorías de elasticidad y plasticidad, ¿no? En la simulación con los materiales es un poco complicado, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una limitación ahí, digamos, hacer un modelamiento basado en en estas dos teorías, ¿no? Y para esto, acá lo que están hablando al final, el aporte, ¿no? El propósito más importante de este artículo es comparar, ¿no? Las propiedades de modelos con redes neuronales artificiales, ¿no? Con las fórmulas empíricas, ¿no? Entonces acá tienes claro cuál es el problema, ¿no? Digamos, qué es lo que está abordando. Existe una limitación para modelar el comportamiento de geomateriales, ¿no? Utilizando las teorías de elasticidad y plasticidad clásicas, ¿ok? Por lo tanto, ¿no? Acá más abajito encuentras lo del aporte de este artículo, ¿verdad? ¿Ok? Propone o presenta pues un modelo basado en redes neuronales artificiales, ¿no? En comparación con fórmulas empíricas, ¿no? Adicionalmente pone el estado del arte, ¿no? ¿Sí? Acá hay más, obviamente, no es solamente eso, esta parte de introducción es más larga. Luego tienes que hablar del estado del arte, ¿no? Por lo tanto dice, hay artículos de redes neuronales artificiales que han propuesto algunas alternativas, ¿no?
y hable un poco sobre eso, ¿no? Y luego también existe la propuesta, ¿no? Este artículo concierne, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿O qué has hecho? Ah, mira, que he usado redes neuronales, ¿no? Para determinar el valor de tales parámetros, ¿no? De tal cosa, ¿no? Por ejemplo, acá tú puedes decir, en tu caso, si estás haciendo estructuras, ah, bueno, yo estoy usando la técnica tal o la metodología tal, o estoy haciendo un análisis diferente, ¿no? En función al problema que se está dando, ¿no? ¿Ok? Entonces acá puedes ver cómo es que dentro del mismo ítem de introducción, tú debes presentar, y sugiero que uses este orden porque es lo más, vamos a llamarlo así, lo más lógico, ¿no? Lo más estructurado, ¿ok? Acá esto nada más es como ejemplo. Obviamente cada uno de ustedes tiene una forma de escribir, una forma de presentar lo que ha hecho, ¿no? ¿Ok? Entonces, como puedes ver, no hay subtítulos. O sea, no es que yo pongo introducción, introducción, 1.1 problema, 1.2 estado del arte. No, así no se pone. Se escribe de manera continua, ¿verdad? Como puedes ver acá, sin subtítulos, ¿no? Adicionalmente, debes utilizar, ¿no? Al momento de escribir, los conectores, que ustedes ya lo saben usar muy bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso va a ayudar a que tu redacción sea continua, que se vea una lógica de que primero estás comenzando con el problema, luego hablas del estado del arte, ¿no? El estado del arte en función de ese problema, luego la propuesta, ¿no? Y finalmente el aporte de ese artículo, ¿no? Asimismo, puedes ver que introducción tiene te evalúa todo, ¿no? Mira, te evalúa el problema. Entonces, describe secuencialmente, coherentemente, ¿no? El problema, la importancia del problema, entonces debe estar ahí. El estado del arte describe de forma concisa los aportes de otras investigaciones, mínimo, presenta más de 5 papers, es decir, tu estado del arte, lo has colocado en tu estado del arte, lo has escrito con más de 5 papers, deben estar acá las citas y todo, ¿no? Y finalmente la propuesta y aporte, ¿no? De forma concisa, ¿no? Detallado y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces ya te estás dando cuenta que todo lo que te estoy indicando, cómo hacer el escrito, qué es lo que debe haber, está evaluado cada parte, ¿no? Muy bien, luego de la introducción, ¿no? Donde ya quedó claro el problema, lo que está motivando esta investigación, ¿verdad? El estado del arte que existe previo a tu investigación sobre el problema o sobre, digamos, alguna solución que pueda haber, y la propuesta, ¿no? Que se propone y el aporte, ¿no? Luego viene contenido, ¿ok? Ya el punto 2, es el contenido, viene, por ejemplo, materiales y métodos. Esto de acá, digamos, es un ítem, son palabras generales, ¿ya? No es que todos deban escribir materiales y métodos, o materiales y herramientas, ¿no? No es así. En este artículo lo han puesto así porque, bueno, están explicando qué materiales van a usar y cosas por el estilo, ¿no? Hay algunos que no usan materiales, sino usan modelos constitutivos, por ejemplo, o usan alguna teoría, ¿no? Para analizar algo, ¿no? Las herramientas, algunos pueden ser los softwares, otros pueden ser los equipos de laboratorio, ¿verdad? Entonces, cada quien va a ir adecuando su artículo o el contenido de su artículo en lo que llamamos esta parte de contenido en función a a lo que ha hecho, ¿no? Entonces, en esta parte de materiales, herramientas, ¿no? Como puedes ver, tú tienes que describir, pues, qué materiales has usado o qué herramientas has usado. O por ejemplo, tú has hecho, alguien ¿cómo se llama? De, de estructuras, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las herramientas que ha usado él? Ah, hemos usado el software ETABS, hemos programado tal cosa, o hemos usado otro programa adicional para definir el modelo constitutivo, no sé, ¿no?
algo así, ¿no? Entonces vas describiendo toda la información, ¿no? Todos los insumos que te han servido, ¿no? Para hacer posteriormente el análisis o las simulaciones, ¿no? ¿No? Y así para cada ítem. A los que hacen gestión, por ejemplo, tienen que ir a 3 obras, ya. Acá es donde tú describes, ¿no? ¿Cuáles son tus materiales? Bueno, son las obras, ¿no? ¿Sí? Los proyectos, en donde tú estás planteando una solución, etc., ¿no? Y tienes que describir cada uno de ellos, ¿no? Proyecto 1, tal, es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Puedes colocar tablas, hacer una lista, todo depende de ustedes. Ustedes son los que adecúan información a los artículos, ¿no? Luego de presentar esta parte de materiales de materiales, tienes que hablar del método, es decir, cómo has procedido tú, pero de manera general, sin puntualizar, digamos, sin usar el ejemplo propio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas del método, alguien puede decir, por ejemplo, los de transporte que están haciendo ingeniería de tránsito, ¿no? Y dicen, ok, no te vas a poner a hablar en método directamente de la avenida o del cruce o del óvalo, sino lo que vas a hacer es, ok, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Primero se ha ido a hacer qué cosa, a levantar información, luego se procedió a hacer el modelo, luego se procedió a calibrar, luego se procedió a verificar, una vez ya que el modelo estaba validado, se procedió a hacer ¿no? El planteamiento, de solución, ¿no? Vas utilizando los criterios de la norma A, de la norma B, de la norma C, ¿no? Ese es el método, ¿no? Ese es el camino que has seguido, pero de manera general, ¿no? No dices, hemos ido al óvalo tal, y en el óvalo tal, que tiene 5 o 4 calles que llegan al óvalo, yo me paré nos paramos en la calle tal, y en la calle tal, no. O sea, tiene que ser de manera general, ¿verdad? De manera general, el método no individualiza específicamente lo que, o sea, no comenta sobre los materiales, ¿no? Tiene que hacer una descripción general. Luego, después de describir, obviamente, los materiales y las herramientas, y luego el método, de forma general, que has hecho, ya en los resultados es donde tú comienzas a hablar, ¿no? De los valores que has obtenido en función a lo que has dicho que ibas a hacer en el método, ¿no? En el método he dicho que primero iba a ser A, entonces va a haber una parte que diga A, ¿no? Acá sí puedes dividirlo, ¿no? A, por ejemplo, AN, resultados del modelo, en este caso de redes neuronales artificiales. Ok, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron? Y lo presentas, ¿no? Presentas la gráfica, los cuadritos, ¿no? Y vas escribiendo, vas describiendo y a la par, ¿no? Junto con eso vas interpretando. ¿Qué significa describir? Es un poco, o sea, no me lo dice, ¿no? Acá puedes ir, tú puedes comenzar indicando acá, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver una gran concentración de puntos, ¿no? Entre ¿cómo se llama? Del factor de amortiguamiento D, concentrados entre 2 y 8, ¿no? Lo cual corresponde a un valor en el eje vertical entre 3 y 10, no sé, ¿no? ¿Ok? Ahí ves la mayor concentración. Una menor concentración de resultados en tal zona, ¿no? Ya. Esa es la descripción. Y la tienes que hacer, de todas maneras, ¿no? Porque tienes que describir lo que estás mostrando. Pero luego de eso, ¿ok? ¿Sí? Tienes que explicar. O sea, viene la interpretación. ¿Y por qué sale así? ¿Por qué está aquí estos puntitos o estos resultados se han concentrado acá? ¿Y por qué acá hay menos? Debe haber una explicación. Y esa explicación la tienes que dar acá. ¿Sí me vas a entender? No es solamente describir, aquí salió más, aquí salió menos, aquí salió 2 más, 2 menos, 5 más, 5 menos, y ya, quedó. No, eso lo tienes que hacer, está claro. Pero luego tienes que explicar por qué. ¿Por qué salen esos valores? ¿Por qué, por ejemplo, acá, por qué este comportamiento, ¿no?
¿sí? Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué acá se concentra la mayor cantidad de valores y acá hay menos valores? ¿Hay una explicación? Seguramente hay una explicación, ¿no? ¿Ya? En su caso, lo mismo. Tú vas a presentar los resultados, los vas a describir, ¿no? Vas a describir lo que se está viendo, los cuadros, los gráficos, y luego tienes que explicar el porqué de esos valores. ¿Ya? En todos los casos, ¿ah? Construcción, gestión, transporte, hidráulica, geotecnia, estructuras, en todas las áreas tienen que hacer esa descripción y luego esa explicación, que sería la interpretación. ¿Ok? Y finalmente vienen las conclusiones. ¿Ok? En este caso ustedes tienen las conclusiones y también creo que les han puesto la validación. Déjenme ver acá. Así. Pues la validación depende mucho de la forma de validar depende mucho de cada investigación, ¿no? Dependiendo de que si tu investigación toma en cuenta cumplir con algunas normas, que tus resultados cumplan algunas normas, algunos valores, algunos criterios, algunos intervalos ya establecidos normativamente. Otro, por ejemplo, que necesito que mi validación es alguna encuesta, no sé, o mi validación la puedo basar en que los resultados hayan salido en función a un comportamiento esperado y a partir de ahí encuentro ya mis conclusiones, ¿no? Entonces, el tema de la validación depende mucho del tipo de investigación que estés haciendo. Inclusive dentro de la misma área, por ejemplo, estructuras, las validaciones pueden ser diferentes entre las tesis, ¿no? Entre las investigaciones, no necesariamente que todas las validaciones son iguales, ¿no? Luego las conclusiones ya es una forma de presentar tu análisis y tu interpretación de forma, vamos a llamarlo así, no concisa, sino mucho más consolidada, la vamos a llamar. Porque acá previamente tú vas a ir presentando, ¿no? Hice el paso 1 y ese paso 1 me dio resultados 1. Entonces, presentas y describes y explicas. Luego puedes hacer el 2, el 3 y así por cada parte que hayas hecho. Pero acá en conclusiones vas escribiendo de manera ya más consolidada y más continua, ¿no? Ya una consolidación entre la descripción y la interpretación, ¿no? Y finalmente, bueno, las referencias que tienen que ver mucho más con la forma o la metodología que la misma plantilla del artículo tiene, ¿ok? Entonces, el artículo que ustedes van a trabajar tiene si mal no me equivoco, esta forma de hacer, no tiene esto de acá. Su artículo, ustedes tienen que ver la plantilla y ahí les dice cómo escribir, cómo hacer las citas, les dice cómo escribir las referencias bibliográficas, ¿ya? Hay formas de hacerlo, ¿ok? Entonces, eso deben ustedes tener en cuenta. Aquí tenemos nuevamente la rúbrica de evaluación, aborda qué cosas, materiales o herramientas, método, resultados, análisis e interpretación, validación, ¿verdad? Conclusiones y las referencias, ¿no? Muy bien, entonces, como pueden ver, cada ítem, ¿no? Esta es la plantilla que ustedes usan, ¿no? Y aquí les indica cómo deben hacer las citas, ¿no? ¿Ok? Acá están las instrucciones no, esto lo que está escrito acá no está por gusto, ahí les está diciendo cómo hacer las tablas, cómo colocar figuras, cómo colocar los títulos de las tablas, cómo colocar las citas, cómo colocar las referencias, cómo poner pie de páginas en caso aplica o no aplica, no es obligatorio, y así sucesivamente, ¿no? Todo lo que debes tú cumplir ahí. Listo, algunas indicaciones finales antes de pasar a las preguntas. Bueno, es que es un tema hay algunos que en tesis 2 envían artículos científicos a congresos, ¿ya? Esto debe ser coordinado con el asesor del artículo, ¿no? Es decir, con su asesor que están teniendo ustedes acá, ¿no?
¿Por qué? Porque el asesor es coautor de ese artículo, ¿cierto? Entonces él debe estar enterado de cómo lo están escribiendo, cómo lo están estructurando, obviamente, ¿no? En el registro del artículo en el Congreso se deberá declarar a todos los autores, los estudiantes y el asesor docente, obviamente. O sea, cuando tú inscribas tu artículo, en el caso lo hagas en un Congreso, debes colocar a todos ahí. O sea, a ti, a tu compañero y al asesor. Ya, ahora justo tenemos un problema porque un grupo se inscribió ellos dos solos, sin asesor. Y ahora no se puede pagar porque la universidad ha dicho, uy, ¿y ahora cómo pagamos la inscripción? Y el asesor, se han asesorado solos ellos, ¿no? Entonces, acá que dice, debe usar obligatoriamente también el UPC, ¿no? O sea, la afiliación UPC y todo eso, ¿no? Es importante este tema, ¿no? Porque es un tema de autoría. El asesor también es autor de ese artículo, ¿no? Porque es asesor de la investigación, ha participado en la descripción de ese artículo. En el registro del artículo en el Congreso, ¿no? Se deberá colocar como corresponding autor al docente asesor. Siempre hay una opción que dice quién es el corresponding autor, ¿ya? Y eso es importante. Finalmente, el artículo podrá contar con un coautor con filiación internacional, quien podrá aportar al artículo en el contenido, ¿no? A veces algunos profesores, asesores, trabajan ya con un asesor, un coautor internacional de una universidad extranjera. Y este coautor muchas veces interviene ya al momento de escribir el artículo. Y este hace su aporte, pues, al contenido, ¿no? Que se ha escrito en el artículo, ¿no? Mejorando, puede ser el análisis de los resultados, la interpretación, las conclusiones, ¿verdad? Y eso aporta mucho porque eh, da un adicional positivo a este artículo, ¿no? Eh, los estudiantes deben ser los primeros autores, es decir, en el orden cuando escriban, quiénes son los autores, los estudiantes van al inicio, luego el asesor y al final el coautor, ¿no? En caso no se cumpla alguna de las indicaciones anteriores, la aceptación del artículo en el Congreso no será validada por la cátedra. Es decir, si no está mi profesor en los autores, no va a ser validado, ¿no? Si el profesor no sabía nada y le quería dar una sorpresa por su cumpleaños, tampoco, ¿no? Tampoco va a ser aceptado, ¿no? Por más que el Congreso te acepte, nosotros no lo vamos a validar porque no está cumpliendo con estos criterios, ¿no? Por eso por eso ustedes están trabajando, mira, desde antes, ¿no? Toda la información, claramente, ¿no? ¿Sí? Ok. Es importante que el contenido de cada parte de su artículo científico sea pertinente, ¿no? De esta manera se podrá conseguir una redacción clara y ordenada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no palabrees, ¿no? En el argot, ¿no? Común. O sea, pertinente quiere decir que tenga un motivo lo que estás escribiendo en la introducción, en la metodología, o sea, en cada parte de tu artículo, lo que se escriba tiene que tener un motivo por lo cual estás escribiendo eso, ¿ok? No debe haber cosas que no vienen al caso, ¿ok? No tiene que haber cosas que confundan al lector, porque es un artículo corto, ¿verdad? Entonces, en 6, 8 páginas tú tienes que demostrar capacidad de resumir y capacidad de claridad y de orden. Es por eso que el artículo debe tener, pues, todo debe ser pertinente, ¿no? La investigación citada en el estado de arte debe ser pertinente también con el artículo científico. Es decir, no vas a poner un estado del arte de algo que no tiene que ver con el artículo. Puede ser que tenga que ver con la investigación general que estás haciendo, pero muchas veces el artículo se centra, no sé, en hacer un análisis basado en el método A, pero tú en tu investigación general estás usando el método ABC y tienes estado del arte de los métodos ABC. Y en tu artículo científico hablas del método C, pero colocas
journals en tu estado del arte del método A. Entonces, ¿es pertinente? No es pertinente. Estás colocando información en el estado del arte que no tiene nada que ver con tu artículo, con los objetivos de tu artículo, ¿verdad? Entonces ahí también tenés que tener mucho cuidado, ¿no? En el momento de escribir debes demostrar la comprensión de las investigaciones leídas, ¿no? Es decir, que se muestre, que se vea que no solamente están haciendo un resumen del artículo, sino se entiende que se vea claro que tú entiendes lo que has leído, ¿no? Dejando en claro cómo el aporte de su artículo contribuye al estado del arte, ¿no? ¿Sí? Citar adecuadamente toda información que fue extraída de otros trabajos académicos, eso también. No debes dejar de citar información que has extraído o ideas. Por más que parafrasees, como dicen muchos, profesor, pero yo he parafraseado, ¿para qué voy a poner la cita? Bueno, muy simple, porque esa información, ese conocimiento, tú no lo has creado, tú lo has leído en algún lugar y en base a lo que tú has entendido has comenzado a hacer tu escrito. Y eso está bien, pero debes citar, debes poner, ok, ¿y de dónde ha salido esta idea, estas ideas, esta información, este conocimiento en el cual yo me he basado para hacer mi interpretación y escribir? Ah, ha salido de acá, de acá y de acá. Pues se coloca, ¿no? Se coloca la cita, es importante. Importante para este curso de tesis 1, el artículo científico no es un resumen del Capstone Project o el trabajo de investigación. El artículo científico tiene sus propios objetivos generales y específicos que ya lo hicieron, que ya lo establecieron en el plan de investigación, ¿no? La aceptación de un artículo científico en un congreso. Me aceptaron en un congreso, profesor, ya expuse, ¿no? Me dieron el premio a la mejor exposición, gané el premio al mejor trabajo en el congreso, ya quiero mi título, por favor, démelo. No, esto no te exime de que tu tesis sea realizada por un jurado, es decir, para obtener el título debes presentar tu tesis de todas maneras, ¿no? Antes de la sustentación para optar por el título profesional, ¿ok? Entonces, tienes que tener tu jurado, ellos te van a revisar la tesis, ¿no? Y obviamente luego sustentas y todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de acá es un poco la presentación. No sé si hay alguna consulta que puedan tener acerca de la estructura del artículo, algún detalle que no haya quedado claro. Profe, disculpe, buenas tardes. El tema de la validación va a tener que ser revisado por nuestro asesor. Sin embargo, también puede ser revisado por el asesor teórico, porque nosotros al momento de validar tenemos un inconveniente que no tenemos la forma de poder afirmar si es cierto o no, porque todavía tenemos que hacer un proceso más, pero no va a alcanzar el tiempo para el tema de artículos científicos. Bueno, si no está la validación, ese puntaje no lo tendrán, pues, ¿no? Porque eso tiene 2,5. Bueno, o sea, acá en sí está el puntaje, ¿no? Pero esto es una parte del puntaje, solamente la validación es una parte, ¿no? ¿Sí? Claro, pero la validación no se Entonces, refiere que, por ejemplo, un resultado, explicar por qué salió ese resultado, simplemente ello, nada más. no, eso depende de la investigación, porque para algunos casos, si alguien Ujú. genera un procedimiento nuevo para o sea, alguien genera una propuesta nueva de procedimiento para una parte de la gestión de la construcción, ¿no? ¿Quién valida que eso funciona? Hay dos formas de que se validen. De que tú lo apliques y midas, ¿no? ¿Sí? Y la otra, lo que yo entiendo es que lo hacen por juicio de expertos, ¿no? Pero no sé si eso todavía es válido en gestión. Esa es una forma, ¿no? Otra cosa
que validen los resultados, no sé, los de construcción. Ok, estamos haciendo concreto y le estamos echando A, B, C, D cosas, pero debo cumplir las normas, ¿no? Las normas de resistencia, de flexión, pues ahí ya puedes validar los resultados en el sentido de que, digamos, o de la mezcla, ¿no? La mezcla, el slam, no sé qué, cosas así que van verificando que el diseño esté bien hecho, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, ¿cómo validas, por ejemplo, los resultados de un estudio de tráfico? Bueno, tu modelo debe estar calibrado, debe estar validado. O sea, hay un procedimiento para que tu modelo sea validado. Si tu modelo es válido, obviamente los resultados van a ser válidos, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cada investigación tiene que definir el investigador, en este caso ustedes, cómo voy a validar, ¿no? ¿Cómo va a ser mi validación, ¿no? Y en todos los casos es diferente, ¿no? Entonces, eso de la validación, todo depende de si vas a validar el resultado, el modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay y todo eso está alineado con qué, con los objetivos, el objetivo general, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en tu caso, aquí me dio Calle, ¿no? Por ejemplo, ¿tú Sí, qué es lo que estás haciendo? Porque se tiene que hablar específicamente, ¿no? sí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un filtrado de los acelerogramas con un software que se llama, o perdón, con una biblioteca que se llama OpsPy. Es como un script de MATLAB y nosotros hemos hecho el código en base también a las instrucciones que tiene el propio OpsPy, pero adaptado para la realidad peruana. Y la validación que nosotros hemos hecho, como ya existe en ingeniería un software de paga que es Seismo Signal, que ya hace el Ujú. filtrado, simplemente lo hemos comparado con esos resultados, pero a la hora de consultarlo con nuestro asesor nos indicó que la validación lo hacía él y nosotros no teníamos que plasmarlo en el informe. Ah, ya. No, pero en ese caso, la validación es la que tú me dices, ¿no? Nada más. O sea, en tu caso, la validación, para tú saber si los resultados que estás obteniendo están bien, o son coherentes, o están alineados a lo que, digamos, a lo que debe salir, una forma es validar, pues, tu programa o tu código con otro programa ya de uso difundido, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el artículo, lo que tú puedes establecer como validación, ¿no? Es escribir una pequeña parte, ¿no? De decir, bueno, el código o tu código de ustedes fue validado comparándolo con resultados, por ejemplo, de ese programa, ¿no? Lo puedes poner ahí, ¿no? ¿No? Verificando que las diferencias son, pues, mínimas o son igual, o no hay diferencia o son insignificantes, ¿no? Al tanto por ciento y ya está, ¿no? Es como un comentario, ¿ves? Ese ya es la validación en el caso tuyo, porque si ya tu código está bien, los resultados que te salen son los que te salen, ¿no? O sea, ahí no hay nada que validar, porque tú estás haciendo un filtrado de información, ¿verdad? Sí, profesor, exacto. Ajá, exacto. Claro, ya tú haces el filtrado y lo que sale, sale, o sea, no interesa si sale muy alto, muy bajo, no sé, si me dejo ver, muy a la izquierda, muy a la derecha, o sea, da igual lo que salga. Lo que importa es que tu código funcione. Y entonces, en tu caso, solamente la validación sería hacer un pequeño comentario en el artículo que el código ha sido validado de tal forma y ya está, nada más, ¿no? No hay que colocar nada más. A diferencia de otras investigaciones que su validación es diferente, ¿no? Podría escoger ¿Ya? una filtración puntual de un sismo y hago ese comentario, ¿cierto? De cuánta diferencia de porcentaje porcentual Claro, hay. claro, o sea, tú puedes hacer la comparación, tal vez tú lo has validado con sismos de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, de muchos grados, de muchas frecuencias, de muchos tipos de sismos, tal vez, ¿no? Esa validación la has hecho tú, ¿no? ¿Ok? Pero en el artículo solamente decir que se ha validado de esta forma, haciendo la comparación, ¿no? Y los resultados, las diferencias son mínimas, o no hay diferencias, o son despreciables, no sé, ¿no? ¿Sí?
Y ya está, nada más. Como es un artículo corto, no debes abordar mucho tema en este punto de la validación, pero sí usa la palabra validación para que el asesor cuando lo lea o quien evalúe tu artículo diga, ok, validación, entonces va a buscar, pues, ¿no? Alguna cosa que hable sobre la validación, ¿ya? Ok, la cantidad de comparaciones que hagas, ya eso depende de ti, obviamente, porque tú eres el que ha creado el código y sabes qué variaciones puede haber. Es decir, tal vez el tipo del tipo de señal puede tener alguna influencia en lo que me salga, la amplitud, ¿no? La magnitud, no sé, ¿no? Algunas características de la señal pueden ir cambiando. Entonces, vas a tener que validar con diferentes tipos, ¿no? Para que tu código, pues, veas que funciona con todo el espectro de los tipos de señales que pueden haber, ¿no? Y eso ya lo haces tú solo, ¿no? O sea, internamente, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe, muchas gracias. Ya, ok, muy bien. Está bien, entonces es un ejemplo, ¿no? Y bueno, ejemplos así puede haber varios de cada uno, pero yo les sugiero que hablen con su asesor, ¿no? Algunos ya tienen claro cuál es la forma de validar de algunos proyectos, otros, dependiendo del tipo de investigación, se debe definir claramente cuál es la forma de validar o cuál es la validación que aplica, ¿no? La forma de validar que va a aplicar, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, eso sería un poco la idea, ¿no? Entonces, siempre escriban su artículo mirando este ítem de acá, ¿no? Solamente para terminar la rúbrica de evaluación, para que vean qué criterios deben cumplir para obtener la mayor nota posible. Y finalmente, acuérdense que hay una plantilla también que está en el aula virtual y están las indicaciones ahí, ¿ok? No hay que cambiar el tipo de letra, ni el espaciamiento, ni el tamaño, nada. O sea, el esquema, la plantilla debe quedar tal cual. Debes usar la plantilla que está acá, ¿ya? Y hay que seguir las indicaciones que las puedes ver ahí. ¿Listo? Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Sí? ¿Todo quedó claro? ¿Lo confirma, por favor? Sí, Levanten los pulgares. profesor, yo tengo una consulta. A ver, adelante. Mi tesis es en geotecnia y quería saber si, por ejemplo, el tema de investigación que yo tengo es de añadir un aditivo al suelo para que mejore, ¿no? En el caso de limos arcillosos, diré arenas limosas. Y quería saber, en este caso, para la tesis, yo tenía un aditivo que es el silicato de sodio. Y quería saber si con ese mismo aditivo se continúa el artículo científico o se tiene que hacer más ensayos con otro tipo de aditivo, ¿no? No, lo que pasa es que no es que sea, o sea, puede ser que sí, puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Ahora voy a usar este microsílice o no sé, o ceniza de bagazo de caña, no sé, ¿no? ¿Sí? Claro. Una forma es que tú decides, que ustedes como investigadores decidan, ok, vamos a hacer lo mismo, pero con otro aditivo, con otro, ¿no? Ahora, yo les sugiero que no usen aditivos químicos, ¿no? De la marca tal o cual, ¿no? No tienen que usar cosas nuevas, ¿no? Cosas novedosas como la que tú me comentas, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Algo así parecido, ¿no? Claro, O entonces o podríamos un continuar residuo. con el mismo también. Ahora, Ahora otro si que yo, tú dices, ok, me lo voy a continuar con el mismo, ya. Ahora, pero con el mismo puede haber también varias, vamos a llamar así, ampliar el espectro de ensayos. Por ejemplo, tú dices, ok, voy a hacerlo con diferentes porcentajes, pero no sé si eso tiene tiempo de cura, no sé si eso necesita tiempo de cura. ¿Necesita tiempo de cura sí, ese profesor, aditivo o no? es que para la tesis, sí, para la tesis estamos contando con tres tipos de porcentajes, que son de Ya, 4.5, 6.5 y 8.5. Ahora, quería saber si, o sea, esa misma investigación puede seguir para el artículo con los mismos porcentajes y todo, o cambiarlo, pero o es que poder eso presentar depende. dos artículos.
Es que eso depende, los porcentajes en un tema experimental, como este de acá, depende, porque depende de los resultados que obtengas. Si esos resultados te permiten explicar el comportamiento que se está viendo, en buena hora, pero si no te permite explicar, dar explicaciones, porque tienes que dar explicaciones de lo que se está obteniendo, vas a tener que hacer más porcentajes, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿qué cosa estás midiendo? Estás midiendo la deformabilidad, estás midiendo la resistencia al corte, la permeabilidad, ¿no? O sea, exactamente qué variables estás midiendo. Entonces, tú puedes medir más de una variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables, ¿no? Y entre todas ellas tú puedes hacer también una interpretación consolidada, ¿no? Entonces tú puedes comenzar diciendo, bueno, primero, para el artículo científico voy a considerar explicar solamente de las 4 variables que me he propuesto en mi investigación, 2, porque tienen algo en común esas 2 variables, ¿no? No sé, la resistencia al corte y la deformación. Y ya para la tesis voy a presentar las 4 variables, ¿no? Resistencia al corte, deformación, permeabilidad y no sé, alguna otra más, ¿no? Plasticidad, ya. Esas 4 las voy a interpretar y voy a hacer mi análisis, mis conclusiones en base a esas 4, variables, ¿no? Que se ven influenciadas por agregar este aditivo que tú me dices, ¿no? ¿Ya? Ah, ok, Entonces, entonces sí, se puede podría ser con hacer el como mismo una parte. aditivo, claro, y lo puedes dividir en función de esos alcances, ¿no? Ok, Pero el tema de los porcentajes, ese tema sí lo tienen que decidir si amplían los porcentajes en función a los resultados que van obteniendo. claro. Ya, si los Y resultados que quería obtienen son consultarle otro. insuficientes, vas a tener que de todas maneras ampliar los porcentajes, ¿no? Claro. Quería consultarle algo más. En caso, digamos, que sí funcione con el silicato y nosotros también ya hayamos iniciado los ensayos, por si acaso, con otro tipo de aditivo, que en este caso es la ceniza de cáscara de arroz, Ujú. eh, ¿podríamos presentar 2 artículos? Sí, también se puede. Ahora, yo te comento algo, más que funcione, o sea, de eso que va a funcionar, porque ese aditivo tiene algunas propiedades que hacen que el suelo arcilloso, el suelo arenoso que tú me dices, va a tener mayor resistencia, ¿no? O va a tener mejor comportamiento mecánico. O sea, de que va a funcionar, va a funcionar, porque tú lo has leído en el estado del arte, ¿ya? El tema no es que, no es que funcione, sino el tema es que cuál es el comportamiento de esa variación, ¿no? O sea, tú echas no sé, el porcentaje A, B, C, D del aditivo y mides la variable A, y esa variable A tiene un comportamiento. Luego mides la variable B, tiene otro comportamiento. La variable C tiene ese comportamiento. Y la D también tiene su comportamiento. Ahora, la información que vas a tener la tienes que explicar. O sea, no solamente basta con decir, bueno, le eché 1, aumentó tanto, le eché 2, aumentó tanto, le eché 3, aumentó así, así. O sea, eso está bien, esa es la descripción, pero luego tienes que explicar. Lo que más importa es la explicación. ¿Y por qué me sale así? ¿No? ¿Por qué no aumenta más? ¿Por qué cae? ¿Por qué aumenta poco? ¿Por qué aumenta mucho? ¿Por qué cuando le echo más pasa esto? ¿Por qué cuando le echo menos pasa lo otro? ¿No? ¿Sí? Entonces, esa explicación es la que tiene más valor a que si funciona o no funciona, porque sabemos que va a funcionar, ¿no? Porque eso lo has leído en el estado del arte, ¿ya? Y lo otro, si la cantidad de porcentaje que estás usando, o sea, los tres porcentajes, es suficiente para dar esas explicaciones, ¿no? Entonces también, ¿no? También ahí yo sugiero que ustedes lean los artículos, los journals que han leído en el estado del arte. Ahí dice, ahí vas a encontrar cómo explican ellos la información. Y vas a ver que muchas veces no basta con solamente los ensayos, ¿no? Necesitan a veces saber cuál es la composición química del suelo,
¿no? Algún detalle más del material, del aditivo, saber cuál es la interacción de este suelo química con el material, con el aditivo, porque si no sabes esa interacción, cómo funciona, no vas a poder explicar por qué cuando le echo más sale tal y cuando le echo menos sale de otra forma, ¿no? Y si no sé cuáles son las composiciones químicas del suelo, tampoco voy a saber por qué está pasando una cosa u otra, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan ustedes, este es para todos, la forma de yo explicar? ¿Qué información necesito para yo explicar por qué me sale un valor y no me sale otro? ¿O por qué me está saliendo esos valores de esa manera? ¿Qué necesito? ¿Suficiente con lo que estoy haciendo? Bueno, esa respuesta, tanto ustedes como los demás, la van a encontrar en los journals que han leído. Y ahí está. Léanlo otra vez y van a ver que ahí está. ¿Qué información usan estos journals? Para explicar el comportamiento de los resultados que han obtenido. Y se van a dar cuenta que no basta con las mediciones que han tenido así de ensayos o de modelaciones, no basta eso. Hay algo más, ¿no? Algo más que se necesita para utilizarlo y comenzar a explicar, ¿ok? Entonces, ahí yo les doy esa sugerencia, ¿no? Denle otra leída a los journals, a 3 o 4 principales que a ustedes les ha interesado, y ahí vean, ¿no? Vean si la información que tienen es suficiente. Por ahí se van a dar cuenta que van a ver que va a faltar algo más por ahí, ¿no? ¿Ya? Está bien, profesor, muchas gracias. Profesor, fuera de este tema, no sé si usted es de geotecnia también, creo, tengo entendido, y quisiera hacerle una consulta sobre, nuestro título está en sí basado en arenas limosas y nosotros hemos hecho el estudio en Zorritos, en Tumbes. Y presenta o sea, su mapa geotécnico presenta que en esa zona hay cantidad de suelos arenosos arcillosos y arenosos limosos, al menos por la zona donde hemos registrado las muestras. Pero al momento de hacer lo que es el ensayo, nos sale como suelo presente ahí en la calicata que hemos realizado, un, un limo de alta plasticidad. En este caso, ¿cómo se podría hacer? ¿Se tendría que tratar de variar un poco al inicio en la introducción o solo... Oh, claro. Lo que tienes que hacer ahora es adecuar todo el material que has usado, ¿no? O sea, el título va a cambiar, o sea, tienes que cambiar todas las palabras, ¿no? Ya no es arena limosa, sino es un limo de alta plasticidad, ¿no? Entonces todo tendría que variar o podría poner que por lo que está en un ámbito mayor, o Mm, sea, que por lo que he cogido y solo por la zona o donde se ha realizado la calicata. no, no, lo que pasa es que lo que manda es lo que has medido en laboratorio. Si tú en laboratorio has medido, has hecho tus ensayos y te ha salido que es un limo de alta plasticidad, pues estás trabajando con un limo de alta plasticidad, ¿no? Y tus Ok, resultados son de ese limo de alta plasticidad y todo lo tienes que alinear a eso. Inclusive el estado del arte, tienes que buscar ahora, me imagino, artículos que trabajen con limos, ¿no? claro, Claro, porque si no, como decía acá, si no estarías entrando en este tema de no claro, ser como que una pertinente. cosa, sí. Claro, estás colocando artículos en tu estado del arte que no son pertinentes con lo que tú estás diciendo. Tal vez tu estado del Ujú. arte está basado en arena limosa y pones artículos arena limosa, arena limosa, arena limosa y tú ensayas un limo de alta plasticidad. Entonces, los artículos no son pertinentes, ¿verdad? Claro, ¿Sí? claro, Igual en la parte de la problemática, la tienes que adecuar a lo del limo. Posiblemente sea lo mismo, ¿no? ¿No? De manera general, ¿no? Los mismos problemas, las mismas consecuencias que pueda haber, ¿no? Pero sí debes buscar ya información alineada a eso, ¿no? ok, ingeniero. Ya, Muchísimas gracias. ya, de nada. Muy bien, chicos, entonces, espero que les haya servido, ¿ok? Igual la grabación yo se la voy a pasar luego a los profesores o al coordinador, y el coordinador ya se lo va a pasar